Mi nombre es Alfredo Fresia y estoy grabando este video con algunas respuestas a una pregunta que me hacen los amigos de Bordelianas Poetry, interesados en conocer un poco, la vida de un poeta. En el caso soy yo, la vida, la experiencia, el trabajo con la poesía, en fin, la aventura estética, la aventura humana, y me hacen preguntas que pasan por el origen. Yo nací en el año 48, en el invierno del año 48. Y a partir de esa información de mi infancia, yo digo proletaria, mis padres eran obreros. Bueno, y yo siempre fui a escuela pública, no había lujos, tampoco había miseria, no estoy hablando de miseria, estoy hablando de esfuerzos. El esfuerzo, eso fue el esfuerzo como único modo de evolución en la vida. Eso yo tuve que aprenderlo desde la infancia. Y digo evolución en la vida, perfeccionamiento del ser. Todo lleva esfuerzo, ese es el trabajo en el fondo, mejorar como ser humano. Y de hecho, trabajé mucho en la vida. Siempre digo, lo digo en varias, me han preguntado, que yo nací en una fábrica. Yo nací en la fábrica. La parte delantera tenía una especie de casa, unas habitaciones, en las cuales vivíamos. Entonces yo digo, yo nací en una fábrica, debe ser una alegoría de una vida, de la vida de trabajo que tuve después. En fin. La familia, una familia no muy típica, no muy integrada, más bien todo lo contrario. Pero bueno, realmente de la infancia tengo muy buenos recuerdos. La única cosa que yo detestaba era la escuela primaria. Eso me parecía horrendo. Era un sacrificio ir a la escuela. Pero si no tengo malos recuerdos. Mi familia era bastante disfuncional, como se dice ahora, pero los recuerdos de la infancia, todo es mágico, evidentemente. Y las primeras lecturas en mi familia eran las lecturas. No había libros en mi casa no había libros, eso es. De manera que eran lecturas que venían a veces de la escuela, los manuales escolares. Y yo siempre menciono, y lo mencionaré una vez más, porque para mí fue fundamental, aquel libro de una historia de la literatura española que decía con antología, y en efecto traía una antología de poetas españoles, sobre todo del siglo de oro. Y eso me deslumbraba. Había ya un llamado hacia las letras y hacia la poesía, era evidente. Y me deslumbraba el poema. Me gustaba ver el dibujo que el poema hacía. Después fui descubriendo que había eso que se llamaba versos, que esos versos tenían una especie de música y que las palabras rimaban. Yo no sabía decir rimar, tal vez, no me acuerdo ahora, porque lo leí hasta memorizarlo durante varios años de mi infancia, ese libro. Entonces había rimas, había estrofas, eso se llamaba esa organización del lenguaje se llamaban estrofas, y yo lo sabía de memoria. Un niño tiene la memoria totalmente virgen, de manera que yo sabía poemas de Lope, de Quevedo no tanto, de Lope, de Calderón, de pedazos de la vida de sueño. Muchos años después tuve la ocasión de ver La vida de sueño en un teatro en Madrid, y yo conocía muy bien el texto, lo mínimo que se puede decir. Me daban ganas de recitarlo junto con los actores. No lo hice para no incomodar al público. Pero en fin, poemas. Y después también había rimas de Bécquer.
ya cuando yo tenía mis 10 años, 11 años. Yo me acuerdo, no sé de dónde, cómo apareció, yo le digo que es como un meteorito que cayó en mi casa. El libro de la antología de poesías, de poemas, sobre todo del siglo de oro español, y Bécquer. A mí me gustaba mucho Bécquer. Yo no sé lo que podía entender, pero no es tan poco lo que un niño puede entender. Como digo yo, que los adultos también no entendemos todo lo que imaginamos que entendemos. Hay muchas regiones del poema que siempre serán oscuras para cada lector, evidentemente. Ahora, claro, yo no creo en poetas espontáneos. No hay poetas espontáneos. Es tal vez la única maldición que nos dejó el pobre y maravilloso Arthur Rimbaud. Esa especie que claro, se volvió el emblema del poeta joven que de repente se baja, también como un meteorito, baja al planeta Tierra, dice sus poemas, y desaparece. Bueno, eso fue una especie de maldición que viene atravesando toda la modernidad. Todos nos imaginamos, sobre todo cuando somos jóvenes, que podemos ser una especie de Rimbaud. Y ocurre que no, porque hay una parte de espontaneidad en Rimbaud. Él tenía estudios latinos, no era tan espontáneo. Bueno, tenía ese profesor del que habla, que le había enseñado mucho poesía latina, que además él escribía poemas en latín. Y entra en contacto con Verlaine, ustedes conocen la historia, pero en el sentido que él aprende, la poesía para él no fue un acto de espontaneidad dictado por la musa, no. Y muchos jóvenes piensan efectivamente que sí, que la poesía es dictada por la musa y que a los 17 años podemos escribir una obra poética deslumbrante, las iluminaciones. Bueno, no es así, no es así. No hay poetas espontáneos y no hay lectores espontáneos. La poesía exige un largo trabajo de admiración por la poesía, por ese enorme torrente que atraviesa la historia, hecho por los poetas del lenguaje poético. Y de reflexión, exigen años, yo diría, de estudio, que no nos debe intimidar, claro, debemos ir y escribir, pero ir informándonos siempre, de un modo, yo diría, justamente autodidacta. Yo estaba hablando de mi infancia, de esas pocas informaciones que yo tenía, pero después estudié letras, claro. Y no fui un autodidacta en ese sentido. Quiero decir, tuve una formación, lo que decía, básica, importante. Después tal vez sí, es uno el que guía sus estudios. Y todo se vuelve una forma de autodidáctica. Somos guiados por por esa didáctica que uno mismo crea, mirando en el objeto que queremos trabajar, que es la poesía, efectivamente. Los libros publicados fueron muchos, demasiados tal vez. Sí, son algunas antologías. Mi primer libro fue en el año 73. Yo tenía 20 y pocos años, 22, 23, 24 años. Y el golpe de Estado salió para febrero, marzo. Y el golpe de Estado fue en junio. Yo digo, es la maldición que me persiguió. Empecé con un libro en el año de la dictadura, un librito, una plaqueta prácticamente. Era un poema, un único poema,
muy curioso, que no dialogaba con la poesía que se hacía en la época. Eso es una cosa que yo rescato mucho, que me gusta. En mi caso personal, y me parece que en el caso de muchos poetas, es bueno ya dejar una marca de lo que nos particulariza, de lo que nos personaliza, desde el comienzo. La escritura que yo quiero hacer es esta. Ahora, escribir en ese sentido siempre es disentir. Escribir es disentir, es revelarse. Porque si no, escribiremos lo ya escrito. Seremos esos poetas que heredan una tradición, que la repiten. Esos poetas existen, no son pocos. No tengo nada contra ellos. Reaparecen, por ejemplo, en canciones, las canciones populares. Hay a veces letras de músicas que son poemas. De repente no tienen toda la autonomía que el objeto poema tiene. Tal vez dependan de la música que la acompaña, efectivamente. Bueno, comencé en el 73 y a partir de ahí prácticamente no he parado. Hubo periodos más de menos producción, con problemas enormes, cuando me echaron de la enseñanza en Uruguay, tuve que irme. En el golpe, estaba inmediatamente después del golpe. Me vine a Brasil, donde vivo y donde estoy, esta es mi casa. Y bueno, y donde trabajé tantos años, son 40 y pico de años que estoy en Brasil. Y la dictadura acabó en el 85 y yo volviendo siempre a Uruguay sistemáticamente. A partir del 85, antes no podía. Por lo menos 2 veces por año, ¿no? Un año como por ejemplo, este año 2019, es excepcional que no he ido, porque tuve algunos problemitas de salud, en fin. Entonces, el año pasado estuve 2 veces, tuve la suerte, hablando de premios, me hicieron ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, lo que mucho me honra, y me dieron un premio a la trayectoria, el premio Morosoli. Me habían dado el premio Bartolomé Hidalgo por un libro, algunos premios de esos del MEC, del Ministerio, premios nacionales de literatura, creo que se llama. El primero, el del año 73, obtuvo el primer premio nacional de literatura. En fin, bueno, eso a partir del 73. Después, en los 80 publiqué ya viviendo en Brasil, por supuesto, publiqué 2 libros en Montevideo con temas homoeróticos, lo que bajo la dictadura podían no caer muy bien, pero el editor tuvo el coraje. En aquella época unos poemas con ese tema ya eran cuestión de coraje, francamente. Hoy es inimaginable, ¿no? Pero los poemarios salieron. Después una antología en los mismos años 80, ya después de la dictadura. Escribí un libro en portugués ya en aquella época, el único que escribí en portugués, que es una crónica que a mí me gusta mucho y que tuvo muchas reediciones. Yo en la época lo edité, fui a una, ¿cómo se llama? A una imprenta, una gráfica, y dije, quiero hacer este librito, quiero que me impriman este librito. Y un amigo me hizo unos dibujos, un amigo argentino, y el librito salió y se vendió muchísimo. Tuvo una segunda edición en portugués, aquí en Brasil. Y después fue reeditado, yo lo traduje al español, se editó en Montevideo. Años después lo editaron en México, se llama Destino Rua Aurora. Yo vivía entonces en una calle que se llamaba Rua Aurora, que era una calle mal hablada. En efecto, era en el centro viejo, una calle muy, muy bohemia, que después también cayó en una especie de los problemas de la droga. Ahí se complicó todo, cambió muchísimo. Pero fue durante muchos años una calle muy bohemia. Contaba una historia de amor
a la que volví en algunas otras crónicas también. En fin, después en los 90 trabajé mucho en reseñas literarias para El País de Montevideo, que después empecé a hacerlo también para los mexicanos, para La Jornada, para la Folla de San Paulo algunas veces, en fin. Bueno, y publiqué algunos libros, algunos poemarios, hacia el fin de los 90. Y en el 2003 salió Eclipse, un libro que considero muy importante. Un libro muy culto, muy lleno de menciones cultas. Un libro difícil, un libro exigente, digamos. Es un poemario no muy grande, pero que exige bastante del lector. Fue ese poemario en el que entré en una especie de barroco, pero de barroco culteranista, yo diría. Estudié los eclipses, trabajé el eclipse que precede la batalla de Salamina, el eclipse de la muerte de Jesús. Jesús muere bajo un eclipse. Uno del general griego Nicias, un eclipse de una reina de Navarra, Margarita de Angulema, reina de Navarra. En fin, trabajé mucho los temas del eclipse, hasta la película de Antonioni entra por ahí. Y ese libro salió con una antología, en el mismo volumen, lo precedía una antología de mis poemas. Bueno, después salió un libro de Senrius o de haikus, después salió un libro, no me acuerdo ahora. Después ya fue Poeta en el Edén, ¿será? Bueno, creo que sí. Después La Mar en Medio, ahora hace 2 años. Generalmente saliendo en México y en Montevideo, o en Buenos Aires y Montevideo. Tuve suerte en las ediciones. En libros que en Perú reeditaron, realmente me entusiasma. Eran jóvenes también, estaban entusiasmados y reeditaron un libro que había salido en México. En fin, bueno, los libros son muchos. Antologías en Francia, en L'Harmattan, en París, Clandestin se llama. En Italia ahora Radici del Paradiso, está por ahí. Traducido por un buen traductor. En México, Valparaíso editó Susurro Sur, que es una antología que yo mismo hice. En fin, bueno, aquí en Brasil, una antología que fue traducida por poetas conocidos, que se llama Canto Desalojado, que sería más o menos como Canto Desalojado, más o menos. La función del poeta, amigos míos, es escribir. La función del poeta es escribir. El arte es una especie de representación social que la sociedad hace de sí misma. Y la función del poeta, como la del pintor, como la del músico, es zapatero a tus zapatos. Y escribir no es solo sentarse frente al papel y escribir. Escribir es meditar también. La poesía exige muchos momentos de ocio. Y eso es una cosa que naturalmente, que a su vez exige dinero, cosa que no siempre tenemos. Yo, por ejemplo, no la tenía, tuve que trabajar toda mi vida. De manera que, lamentablemente, hay que sacar tiempo, que sea muchos años. Yo solo escribía de noche, a veces los fines de semana, pero los versos vienen, brotan, sentado en el ómnibus, en el metro, dando una clase, al punto de a veces parar simplemente y anotar en el primer papel que tuviera. En fin, claro, es en condiciones muy, muy, muy precarias. Yo tuve que escribir mucho tiempo en condiciones literalmente precarias, por falta de tiempo. Tenía que trabajar de mañana, a veces de tarde, de noche. Bueno, evidentemente es difícil, pero hay que hacerlo.
Claro, yo me acuerdo perfectamente de mi actitud frente a la escritura cuando joven, y mi actitud más cautelosa, digámoslo así. Por ejemplo, cada vez más, pero eso hace muchos años, ya me fui preocupando por ejemplo, con el origen de las palabras, las etimologías. Hablaba de que en un momento me puse a estudiar latín, no es por casualidad. Hay una actitud diferente, pero, y sin duda hay más experiencia, uno conoce el oficio, uno conoce los secretos, ¿cómo decirlo? Esa veladura con la cual los años nos cubren, ¿no? En el caso de experiencia, ¿por qué no decirlo de cierta sapiencia? Palabra fea y que puede ser medio pedante, pero no, sapiencia en el sentido de mayor experiencia, en ese sentido. Y ahí, bueno, claro, vienen los periodos, el enigma de la gente que para de escribir, que es realmente extraño, o que puede resultar extraño para quien al contrario, la escritura es casi como que un vicio en el sentido de necesidad. Y curiosamente, en cambio, sí, los periodos que uno pasa sin escribir, eso es verdad. Era una conversación que yo tenía con Ferreira Goulart, el poeta brasileño fallecido ahora hace poco tiempo. Teníamos una cierta relación de amistad, yo fui su traductor al español y nos conocimos. Nos conocimos en los años 70 cuando él volvió del exilio. Él había tenido su exilio en Buenos Aires y él volvió a Río de Janeiro y yo rápidamente después de su llegada yo fui a entrevistarlo. Yo era un lector, a mí me interesaba la obra de él, principalmente el famoso poema Sucio, que es magnífico, absolutamente, es un largo poema, es un libro absolutamente magnífico que tuve el placer de traducir al español. En Colombia está traducido por Norma Editorial. En español existe en Colombia, existe en España, que es un traductor, no me acuerdo el nombre ahora, y no sé si existe alguna otra traducción, y la mía en Buenos Aires, sí, que la hice, y como teníamos relación de amistad con el autor, bueno, lo charlábamos mucho sobre la traducción y otros temas, claro. Él vivía allá en Copacabana, en la calle de Vivier. Y yo me acuerdo charlas con Ferreira Goulart sobre a él lo instigaban los periodos en que él paraba de escribir. A todos nos ocurre. Yo también tuve periodos terribles, por ejemplo, en el momento de irme, de no saber qué iba a hacer con mi vida. Bueno, realmente son periodos en que uno difícilmente puede escribir. La escritura exige un equilibrio interior sin el cual no se puede, aunque el tema que uno aborde sea la desesperación, un tema romántico, bueno, aún así el momento de la escritura exige el otro yo, el famoso otro yo, decía Proust del escritor. En eso Proust es maravilloso, eso lo dice en el Contre Sainte-Beuve. Él escribe aquel libro pequeño, es un magnífico, es un panfleto, es un pequeño libro, una plaquette, digamos, contra Sainte-Beuve, contra el crítico, contra el tema psicologista, la búsqueda del autor. El autor, a través del texto, es otro yo, que no es el yo del escritor, es el otro yo del escritor. Es hermosísimo. Y Proust es muy claro cuando lo dice. Lo dice con sabiduría y con respeto por Sainte-Beuve, que en definitiva fue un crítico de su momento muy bueno, sin duda. Cometió errores grandes, de evaluación grandes, pero fue un buen crítico. Renan, toda esa
generaciones de críticos que atraviesan el siglo XIX. En fin, pero para volver a Ferreira Goulart, nada, él se quejaba, él quería entender por qué de repente paraba de escribir, no tenía el menor interés y estaba totalmente tomado, acaparado por el universo exterior, por los trabajos, por su trabajo como periodista, por sus inquietudes políticas. Él fue militante poco tiempo del Partido Comunista. Y después fue, bueno, pues un hombre de izquierda. Al fin de su vida se volvió un poco hacia la derecha, pero, en fin, fue un hombre preocupado, instigado por el mundo, digamos. Y lo que conversábamos era que yo le contaba que yo también atravesé, como estaba diciendo, esos periodos muy difíciles. Mencioné el periodo de tener que salir de un país, iniciar una vida nueva de la nada y sin dinero, además. Pero a veces no, a veces ocurre, sí, esos bancos de niebla. En la navegación, en los océanos se llaman bancos de niebla. Entonces los navíos tenían que tener mucho cuidado. Ahora hay sistemas más modernos para guiarse en los bancos de niebla. Pero, qué sé yo, las carabelas, por ejemplo, les temían a los bancos de niebla. Y hay periodos de bancos de niebla en la creación, sin la menor duda. Así como hay periodos de picos y periodos de baja en la creación, sin duda. Yo pienso que un poeta muy locuaz no es bueno. Recuerden, por ejemplo, la irregularidad, con todo respeto, de la obra de Neruda. ¿Por qué? Porque fue una obra, porque fue un hombre locuaz y es una obra locuaz, dice mucho. Y piensen en cambio en un Vallejo, claro, son los dos casi que modelos para nosotros latinoamericanos. ¿El poema debe respetar al lector? Sí. ¿Qué quiere decir eso? El poema debe dejar espacio para que el lector construya la parte que le corresponde en el poema. Un poema que lo dice todo, absolutamente explícito, donde no hay donde la inteligencia del lector no se siente llamada a participar en la construcción justamente del sentido, es un poema, a mi entender, es un poema perdido. Es aburrido, no interesa, porque le saca lugar a la inteligencia del lector, a la inteligencia y a la sensibilidad del lector. Por otro lado, el que haya zonas oscuras en el poema, zonas de bancos de niebla en la construcción del sentido en el poema, es totalmente aceptable. El lenguaje de la poesía no es el lenguaje de la prosa ni el lenguaje coloquial, ¿no? Si uno tiene algo para decirlo coloquialmente, lo dice coloquialmente, se pone como yo frente al celular charlando de una cosa y de otra. No, realmente no. El lenguaje del poema es de otra naturaleza. Obviamente es el lenguaje poético, bueno. Y la actitud frente a ese lenguaje es otra, de la cual hablamos en la primera parte, que es yo decía que escribir es disentir, etc. Es decir, pero el lenguaje en todo caso tiene que incluir en sí ese espacio destinado a que el lector lo llene, a que el lector lo llene, y no el poeta. Tanto que un poema puede cobrar sentidos diferentes y a veces totalmente diferentes según el lector. Ocurre también en música, ocurre en las artes. Ese espacio, que no es ambigüedad, esa no sería la palabra, no, es el espacio destinado al espectador, que es una pieza absolutamente fundamental. Un poema que lo dice todo es un poema que no respeta al lector. Para resumir la idea, y el poema
es legítimo que tenga bancos de niebla del sentido, espacios para que el lector lo interprete. El tema de la interpretación, exactamente como la música. Una cosa es el texto musical escrito, bueno, y otra cosa es la interpretación. Cada intérprete, a veces por más exacto que sea, que no cambie un bemol, bueno, aún así el intérprete le va a dar un tiempo, por ejemplo, que va a ser, por mínimo que sea, diferente en cada ejecución. En cada ejecución. Ese era el problema que se decía cuando comenzó un tema caro a Benjamin, la reproducción de la obra de arte. Era un tema que se mencionaba con los discos, con las grabaciones. La grabación quedaba para siempre en una interpretación. Ya no había más espacio a que el intérprete incluyera en su interpretación una parte de sí y destinada a un público que cada uno, del cual cada persona también incluirá la parte de sí que corresponde, para que se cree esa armonía, esa línea, esa corriente general que realmente puede llegar a conmover y que da sentido al objeto artístico. Yo pienso que son a esta altura, del siglo XXI, son dos literaturas que se miran con cierto respeto la una a la otra. No consumimos mucha literatura, poesía en el caso, europea, española sin duda, y un poco la portuguesa, muy poco la francesa, muy poco la italiana. Por otro lado, ellos tampoco consumen es un verbo que no me gusta, ellos tampoco suelen apreciar demasiado la poesía, nuestra poesía en América Latina. Sí, algunos, claro, nombres que son icónicos, ¿no? Ellos leen Borges y Neruda y etc. Ahora Octavio Paz es recordado a veces por algunos, en fin. Siempre en el ámbito de la poesía, que es reducido. Bueno. Pero a esta altura son literaturas diferentes, repito, que se miran tete a tete, y cada uno hace lo suyo. Supuestamente siempre ahí entrando con la literatura. Respecto a la poesía europea, siempre se dice que la poesía latinoamericana, que nosotros tenemos esa cosa desbordada, excesiva, barroca, frente a una literatura, a la poesía europea, si es que existe eso de poesía europea, bueno, vamos a decir la poesía española actual, que sería más comedida, que no se prestaría al exceso latinoamericano. Pueden ser estereotipos también. Es un tema que me parece poco interesante. Yo estoy preocupado con la poesía latinoamericana. En Europa, yo veo mis libros, unas antologías que circulan por ahí, son apreciados. Yo siento que algunos lectores me han escrito de esas traducciones al árabe. Hay de ciertos lectores que tuvieron acceso de algún modo, tal vez por el francés, no sé, a mi poesía en el norte de África, en países musulmanes. Sí, algunos se han hecho amigos míos. Es interesante eso. Puede ser que haya un diálogo. Por el momento todavía las traducciones no son suficientes, pero que pueda haber las condiciones para un diálogo profundo y rico, proficuo, entre esa literatura riquísima también del universo musulmán, sobre todo árabe, pero persa también, por ejemplo, los turcos también. Los turcos ellos están preocupados con América Latina.
Yo veo, me han invitado a un festival en Estambul y a otros poetas, no solo a mí. Me acuerdo, estábamos un poeta cubano y yo, Víctor Núñez, Víctor Rodríguez Núñez, y yo, y estaba, y me consta que han ido otros poetas a festivales en Turquía. Los marroquíes me han invitado también. Cuando digo me han invitado, quiero decir, invitan a poetas latinoamericanos, y eso me parece importante. En la ocasión que yo estuve había una muchacha de Puerto Rico, en fin, poetas, una peruana, en fin, algunos poetas latinoamericanos. Claro, también había una palestina, un español, un francés, un suizo, en el caso, había de todo. Pero me parece rica ese diálogo. Tal vez más rico, pero no sé, puede ser que sea más rico que nuestro diálogo con los lectores europeos, tal vez, no sé. Y yo soy poeta a secas. Tengo un libro, tengo algunos libros de crónicas. Me gusta, creo que soy un cronista pasable. En fin, me gusta la crónica regida ya desde el nombre, crónica, por cronos, por el tiempo, por el momento en que se escribe, que tiene ese lado urgente en la escritura, y que al mismo tiempo exige, ¿no? Es una narrativa, es un trabajo de narrativa asignado por un testimonio, en un momento y en un lugar preciso, ¿no? Es un género difícil y a mí me instiga y me gusta. Tengo algunas crónicas, sí, pero no, claro, soy básicamente un poeta. Y nada, yo tengo el siguiente criterio. Cuando me preguntan la profesión, a veces preguntan, no sé, en algún hotel, en el pasaporte, yo siempre digo profesor, porque pienso que la profesión es aquello de lo cual uno vive o ha vivido. Y no digo poeta porque yo materialmente no viví de la poesía, obviamente nadie vive de la poesía. Entonces, bueno, nada, mi profesión para todos los efectos, para el impuesto de renta, etcétera, es profesor. Y está bien, sí, me pueden llamar profesor. Ahora, claro, soy poeta. Mi identidad es, sin la menor duda, la poesía, que me ayudó a sobrevivir en momentos muy difíciles. La muerte, bueno, es todo un tema, es el tema que modifica nuestras vidas, porque si fuéramos eternos seríamos muy diferentes. Ahí entra el tema, sí, de la aproximación a los más de 70 años, sí, uno se aproxima al punto final. Y bueno, y hay que aceptarlo, al mismo tiempo uno está lleno de actividades, me da la impresión de que, bueno, hasta el último día uno, y lo he oído eso, hasta el último día uno aún hace proyectos porque yo quería hacer esto, porque necesito hacer lo otro, y bueno, de repente uno está en las últimas. Pero sí, ¿no? La conciencia, claro que sí, que uno es consciente de la aproximación del final. Y eso, bueno, es un punto negro en el horizonte que nos interroga, y nos interroga, claro, cada vez más. Como tema es un viejo tema, claro, que acompaña a todas las otras como interrogación humana y acompaña a todas las otras interrogaciones humanas. Somos seres limitados por el tiempo. Ustedes lo último que piden es un consejo, no ya
repito, me parece que por la tercera vez que no tengo consejos para dar, pero ya aprovecho para decir, si pueden, lean, en internet lo encuentran, cualquier PDF en una lengua que puedan leerlo. El muy interesante ensayo de Séneca sobre la brevedad de la vida, que se llama De la brevedad de la vida, de Brevitatis Vitae. Bueno, mis amigos, esto es todo lo que tengo para contarles, básicamente y de un modo sucinto. Les deseo mucha suerte y no paren nunca con la poesía y sigan adelante con esa antorcha, porque vale la pena. Un gran abrazo.